Vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted está por ahí en su hogar, tiene la palabra del Señor, por favor, vamos a abrirla en Mateo capítulo 24, versículo 43 al 44 y después vamos a leer del 45 al 51. Muchos de los conocedores Muchos de los conocedores del Nuevo Testamento ya más o menos saben para dónde me estoy dirigiendo. Y sí, quiero hablar sobre los últimos tiempos. Así que si usted puede hacer share esta transmisión, por favor haga share esta transmisión. Yo sé que el Señor va a tener una palabra para cada uno de nosotros en esta hermosa tarde, calurosa. Pero haga share, por favor, comparta esta transmisión, comience a to tag friends y vamos a ir a este estudio de la palabra del Señor que el Señor ha puesto en mi corazón en esta hora. Mateo capítulo 24, versículo 43 al 51 dice: pero sepan esto. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Me gusta para esta lectura porque está muy fácil de entenderla, por si hay amigos que no conocen alguna otra versión que pueda ser un poco más complicada. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué horas de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si usted me permite, vamos a orar en este momento para que el Señor nos bendiga y nos dé la palabra que cada uno de nosotros necesitamos que escuchar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, transmitiendo por medio de Facebook y de YouTube a nuestra congregación y a nuestros amigos que nos visitan por medio de nuestra página. Señor, te damos gracias, te damos honra y la gloria. Gracias, Señor, por el momento que nos das, Señor, la oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Ahora habla tu palabra a cada uno de los que somos nosotros, tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Hermano, quiero hablarle ahora de algo muy, muy, muy importante. Y no quiero a nadie asustar a nadie, pero es palabra del Señor. Por eso es que le dije al principio que a lo mejor para alguien pueda tener la iniciativa de cambiar o irse a mirar a algo más, porque está muy fuerte la palabra. Bueno, pues si está muy fuerte, hágalo. Pero yo voy a hablarle lo que el Señor me puso en mi corazón para cada uno de nosotros. Estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 24, versículos 43 y 44, la palabra que Jesús habla por medio de una parábola. Esta parábola habla sobre el ladrón que viene a robar la casa por la noche. Y lo explica de esta manera y dice: pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué horas de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto. Aquí es algo que quiero que pongamos nuestro enfoque, quiero que pongamos nuestro análisis en lo que las palabras de Jesús está hablando, principalmente aquellos que no podían aceptar quién era Él. Pero quiero que cada uno de nosotros sepamos que aquí está diciendo: se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Si alguien supiera a qué horas va a llegar a robarle, entonces estuviera despierto esperando que alguien, si alguien iba a llegar a robarle, pues para poder aprenderlo en ese momento. Pero la palabra en el versículo 44 después nos dice: por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Aquí Jesús está trayendo un relato de el ladrón que actúa durante la noche. Y esto fue dirigido especialmente a la muchedumbre que estaba en ese tiempo, que no aceptaban las palabras de Jesús por quién era Él, y que no lo aceptaban quién era Él.
aquí nos está hablando que esta parábola es un ánimo a estar todos vigilantes en todo momento. Estar vigilantes a todo tiempo sobre la venida de Jesús. Pero hay algo que capta mi atención. ¿Por qué es de que Jesús se está comparando con, por qué está comparando su venida con una actividad o con un personaje de algo delictivo? ¿Por qué Jesús se está comparando con un ladrón? ¿Por qué se está comparando de esta manera? Y lo dice de esta manera porque nadie sabe el momento en que le van a robar. Nadie sabe. Yo no sé si alguien de nosotros sabemos sobre situaciones que se nos han desaparecido cosas, o hemos estado caminando y automáticamente alguien por ahí pudo habernos arrebatado o quitado algo que nos pertenece a nosotros. Entonces aquí Jesús está hablando de esta manera porque automáticamente ni usted ni yo precisamente en este momento sabemos cuándo un ladrón va a robar. No sabemos a qué horas va a ser. No podemos presidir o presenciar al momento que un ladrón va a meterse a una casa a robar. No le va a avisar a usted cuándo va a. Imagínese, si un ladrón nos avisara a nosotros cuándo es el día que va a venir a robar nuestra casa o cuándo es el día que va a venir a robar nuestro carro, entonces créamelo que prenderíamos las cámaras de seguridad si es que no las tenemos prendidas, pusiéramos más seguridad en nuestras puertas, en nuestras ventanas, guardaríamos las cosas que tuviéramos de valor en un lugar que fuera muy difícil para encontrarla. Pero el problema es de que nunca el ladrón nos va a avisar a nosotros cuando va a venir a saquear nuestra casa. Entonces Jesús asimila esta actividad a la venida del Hijo del Hombre. Es comparada esta situación porque realmente, como lo dije en un momento, nadie sabemos el día ni la hora a quién nos van a robar. Aparentemente nadie de nosotros estamos preparados para el día que alguien nos pueda robar. Nadie estamos preparados para esto. Pero hay algo importante aquí. Aquí la palabra nos está diciendo o nos está instituyendo que todos seamos vigilantes a todo momento para saber, por si llega el ladrón, poder nosotros estar allí. Ahora, aquí hay una dificultad en esta palabra entre el dormir y el estar vigilantes. Hay un problema entre los creyentes el día de hoy, que muchas de las veces, y no lo estoy hablando en general, estoy hablando a algunos creyentes, no estoy diciendo todos, ok. So, dice un dicho por ahí, se lo digo con mucho amor, si el saco le queda, pues póngaselo, si no, no se lo ponga. Entonces, no todos, pero hay creyentes que viven durmiendo más que ser vigilantes. Viven la vida durmiendo más que estar atentos a lo que puede solucionar. Esto quiere decir que hay muchas personas que viven el no importando qué es lo que va a suceder en la tarde, el no importando qué es lo que va a suceder mañana, el no importando qué es lo que va a suceder la semana que entra. Aunque la palabra nos dice que no nos afligemos, o seamos afligidos por el día de mañana, o que no nos preocupemos. Aquí la palabra del Señor está hablando que no nos preocupemos qué vamos a vestir y qué vamos a comer. Pero lo que sí nos está hablando la palabra es que tenemos nosotros que siempre estar vigilantes. Entonces, el problema de muchos creyentes es que hay un problema para sacarlos de las camas espirituales. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. No los escucho, pero alguien diga gloria a Dios ahí en su casa. Hay un problema entre el dormir y el estar vigilantes. La palabra no nos está diciendo que realmente estemos despiertos
siempre las 24 horas para estar esperando la venida del Señor, sino nos está hablando simbólicamente de ser vigilantes. Todos tenemos que dormir, todos tenemos que descansar, todos podemos tomar una siesta a la 1, 2 o 3 de la tarde. Eso está bien, no hay ningún problema con eso. Aquí nos está hablando de estar siempre vigilantes en la espera del regreso del Señor, y lo está trayendo simbólicamente como un ladrón, porque nadie sabe a qué horas le van a robar. Nadie sabe a qué hora lo van a robar. Entonces, aquí es donde viene la pregunta mía para muchos de ustedes que nos están escuchando. Cuando digo muchos o pocos, no estoy generalizando, estoy hablando que hay algunos creyentes que duermen más que estar vigilantes. ¿Qué es el dormir? El dormir más que el estar vigilantes. Simbólicamente hablando, en la espiritualidad de nuestra vida es estar atentos a la venida de Cristo, estar atentos al evento más grande que un día, no muy lejanos, que puede ser cualquiera de estos días, porque las profecías se cumplen cada día. Puede hacer que el Señor aparezca para llevar a su iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando aquí sobre el dormir y el estar vigilantes? El dormir en nuestra espiritualidad es cuando no tenemos apetito de buscar de la palabra del Señor, cuando no tenemos apetito de buscar del Señor, cuando no tenemos apetito de leer la palabra, cuando no tenemos apetito de que estamos en la cama a la 1, 2, 3 de la mañana y no puedo dormir y me volteo para un lado y me volteo para el otro y no puedo reconciliar el sueño. ¿No se ha puesto a pensar que a lo mejor el Señor necesita que usted ore, porque el Señor lo tiene que librar a usted de una mala situación el día de mañana? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted que el Señor nos ha librado de tantas desgracias, de tantas situaciones vergonzosas, situaciones fuertes de nuestra vida que pudieran haber traído destrucción, pero el Señor ha trabajado mucho antes que usted le llegue ese mal? ¿Nunca se ha puesto usted a pensar eso? Por eso es que estoy hablando y estoy diciendo que muchos creyentes les gana más el sueño que el estar vigilantes. Y no estoy hablando del sueño americano, no estoy hablando de un sueño profundo, estoy hablando de dormir en vez de estar en nuestra vigilancia. Cuando digo estar vigilantes, es estar siempre esperando la venida del Señor. Y lo digo una vez más, tenemos que dormir, tenemos que descansar, claro que sí, pero estamos hablando en la espiritualidad. Aquí Jesús les estaba hablando a aquellos que no creían que Él era el Mesías, que no creían que Él era el Hijo de Dios, que no creían que Él era el Dios que fue profetizado ya por los profetas. Cuando no creían, entonces estaba hablando de esta manera para que ellos pudieran entender que iba a venir el día en que el Mesías iba a aparecer. Pero en ese momento ya estaba con ellos. Pero estamos hablando ahora en el tiempo de nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos reconciliar el estar vigilantes y el sueño? ¿Cómo lo podemos reconciliar? No hay manera de reconciliarlo. El problema es de que muchos creyentes necesitan despertadores espirituales. Alguien diga amén. Hay muchos creyentes que necesitan despertadores espirituales. Hay muchos creyentes que se les ha olvidado ponerle las baterías a los despertadores o cargar los despertadores. Es por eso que se nos hacen las 2, 3 de la tarde y muchos siguen durmiendo. Estoy hablando en espiritualidad. Si esto en su vida diaria se aplica, bueno, yo no lo estoy vigilando, yo no sé, pero estoy hablando en la espiritualidad, en el buscar más del Señor, aun cuando miramos las situaciones a nuestro alrededor, que nos habla la palabra del Señor, que su venida está pronta. ¿Por qué? Porque se cumplirían muchas de esas profecías. Y muchas de esas profecías hemos estado viendo, hemos estado mirando muchas de esas profecías. Entonces,
Mi pregunta es para muchos creyentes que están sintonizándonos en esta hora, nuestra iglesia y muchos amigos que tenemos alrededor del país o alrededor del mundo que nos están siguiendo. No somos tanto populares, pero bueno, hay alguien que nos siguen de fuera del país. ¿Cuál es el problema en el dormir y en el estar vigilantes? ¿Habrá algún despertador que hace falta para interrumpir el sueño? Porque muchas de las veces las situaciones modernas, muchas de las veces las situaciones modernas o en la época moderna que vivimos, muchas de las veces se nos olvida ya de la venida de Cristo. Se nos olvida que Cristo regresa. Se nos olvida que Él va a regresar por su iglesia. Se nos olvida que va a haber un juicio. Se nos olvida que va a haber una persecución. Se nos olvida. Todo esto se nos olvida. ¿Por qué? Porque entramos en un sistema moderno. Sí, la iglesia no puede estar o no puede aplicar la situación moderna a la espiritualidad. Escuche esto. Muchas de las veces nosotros podemos decir, ok, pero ¿por qué es que las iglesias ya están transicionando de una manera a otra? ¿Por qué esta iglesia ya permiten esto? ¿Por qué es que las iglesias ya tienen luces? ¿Por qué es que esto y lo otro? Mire, hermano, déjale digo que muchas de las veces se nos va a la mente en criticar cómo es que alguien está teniendo un servicio a cómo están viviendo su vida espiritual. Alguien diga amén por Facebook o YouTube. Y perdemos el tiempo en pelear porque las iglesias, ¿cuál es la iglesia que tendrá mejor transmisión de YouTube o de Facebook? ¿Cuál será la iglesia que tendrá mejor transmisión o mejores cámaras o mejor programa de transmisiones? Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de ser vigilantes a la venida de Cristo. Porque es que pusieron luces, porque es que se mira la iglesia ya como si no fuera una iglesia como la de los años 80 o los años 90. Las situaciones van transcurriendo, las situaciones van pasando, pero eso no tiene nada que ver que la iglesia no sea una iglesia vigilante, que no esté esperando la venida de Cristo. Seamos realistas con todas estas cosas. Tenemos que enfocarnos más en que el despertador de nosotros tenga baterías, esté cargado para que nos pueda despertar del sueño que nosotros vivimos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas iglesias se van con el sueño. Y estoy hablando de la espiritualidad. Cuando hablo de sueño, estoy hablando de el desenfoque espiritual. Así Jesús lo estaba hablando y lo dijo. Por eso es necesario que estén vigilantes, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Ahora, quiero que entendamos estas dos perspectivas. Estamos hablando de ser vigilantes, estar despiertos en la espiritualidad, hermanos. Por favor, quiero que me entiendan esto, o espero estarme explicando. Y el sueño, que es el desenfoque de la espiritualidad. ¿Qué es lo que más va a captar nuestra vida? ¿Qué es lo que más va a estar captando nuestra mente? Estar mirando allá afuera. ¿Cómo es que se están dirigiendo? ¿Por qué es que oró de esta manera? ¿Por qué es que no nombró a Jesucristo suficientemente o bastantes veces en la oración? ¿Por qué es de que esto? ¿Por qué es lo que el otro? Y se nos va el sueño en el desenfoque espiritual. Se nos va el sueño en criticar más cosas y realmente no poner atención nosotros mismos en ser vigilantes, porque tenemos un despertador que nos sirve y nos mantiene dormidos. Tenemos un despertador que no sirve en sus baterías y de repente nos despierta y de repente no nos despierta. ¿Qué es lo que sucede cuando muchos de nosotros y nos ha pasado a todos, que no nos timbró el reloj, no nos timbró el despertador y llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde a la iglesia, llegamos tarde a un estudio? ¿Por qué? Porque me quedé dormido. Ese es el problema, hermano. Quiero que entienda una cosa de esta. El problema es que nos quedamos dormidos.
El problema es que nos quedamos dormidos y se nos va la vida, hermano, en discusiones que no tienen absolutamente nada que ver con la espiritualidad, cosas que realmente no tienen nada que ver con la espiritualidad. Y se nos va el sueño de esa manera y no nos enfocamos de lo que realmente es necesario. No sabemos si es que los despertadores no están funcionando correctamente o es que los que duermen disimulan o fingen no oírlos. Estoy hablando de la espiritualidad. Por eso que le dije, a lo mejor esta palabra no sea la mejor que usted quiere escuchar, pero es la que el Señor me dio. Hay algo importante en esto, hermano. No sabemos cuál es el problema con aquellos que duermen demasiado. Estoy hablando de espiritualidad, sino que realmente si es que el problema es el despertador o el problema es de que muchos creyentes fingen que no lo escuchan. Y muchas de las veces estamos en nuestras congregaciones. Mire, ahorita yo estoy aquí en la congregación y estoy mirando alrededor y estoy mirando todas las sillas vacías. Estoy mirando todas las sillas vacías. No hay nadie más que yo y mi hijo Eli. No hay nadie. Tenemos 2 balcones aquí, no veo absolutamente nadie. ¿Sabe qué es lo que sucede en nuestras iglesias? Y lo voy a hablar lo voy a generalizar de esta manera. El problema es de que muchas de las veces estamos aún en nuestros templos, pero realmente estamos dormidos dentro del templo. Y la alabanza está siendo tocada y el praise team y el que está dirigiendo la alabanza está alabando el nombre del Señor. Y que lo que sucede que no timbró el despertador para el hermano o la hermana fulana o el hermano sutano. No timbró el despertador. Pero aquí estaba. Sí, aquí estaba, pero realmente aquí no estaba usted. Es triste poder mirar después de esta situación, poder mirar que las iglesias estén llenas de personas que realmente vienen porque si no el pastor los va a regañar, si no el pastor les va a llamar la atención porque es que no estuvieron en la iglesia. Es importante, hermanos, saber todo esto. Es importante hablar de estas cosas. Ya escuchamos mucho de que el Señor va a estar con nosotros. Sí, ya escuchamos, ya sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Es su promesa una tras otra. Pero ¿qué pasa con la venida de Cristo? ¿Qué pasa con la venida de los últimos tiempos? ¿Qué es lo que sucede con eso? Estamos descuidando los principios fundamentales del evangelio, los mandamientos acerca del amor, acerca de la justicia y acerca de la solidaridad. Es tiempo de estar vigilantes. Es tiempo de hacer el trabajo de evangelista como lo habla la palabra. Es tiempo, hermano, de revisar en manera simbólica las baterías que nos dan funcionamiento al despertador espiritual. Es tiempo de ponerle esas baterías simbólicas a ese despertador que lo va a despertar para que alabe la gloria de Dios, que lo va a despertar para orar, que lo va a despertar para ayunar. Y no estoy hablando de las horas de la madrugada, que es bueno eso. No estoy hablando de levantarse a la 1, 2, 3 de la mañana para orar porque el pastor Elohim predicó y ya me siento comprometido. No estoy hablando de esas cosas, porque usted puede orar tanto como a las 2, 3 de la mañana, como puede orar a la 1, 2, 3 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche. No importa qué horas. Lo que estoy hablando es de nuestro enfoque y lo que simboliza que nuestros despertadores funcionen. Y estoy hablando de nuestra devoción. Estoy hablando de nuestra devoción diaria. Estoy hablando de nuestra devoción en la vida de cada uno de nosotros. Aunque no estamos en nuestra iglesia, lo he dicho varias veces.
aunque no estamos en nuestras iglesias, la devoción allá, esto es lo que estoy hablando del despertador espiritual, en los hogares, en las casas, orando, ayunando, buscando de la palabra del Señor. Que no se nos vayan las horas, que no se nos vayan los días. Y no pudimos abrir ninguna palabra, no pudimos leer ninguna palabra. Es importante todo esto. ¿Qué es lo que sucede en los tiempos de ahora? ¿Qué es lo que sucede en los tiempos que estamos viviendo? Hay más durmientes que vigilantes. Hay más personas que duermen que personas que están vigilantes. Y mire, en esta cuarentena muchos dicen, ¿y qué has hecho? Estoy durmiendo y comiendo, durmiendo y comiendo, durmiendo y comiendo. Es cierto, es la verdad. Muchas personas están haciendo esto porque no hay mucho que hacer. Pero aquí es donde habla la palabra del Señor y dice: si usted supiera a qué horas va a venir el ladrón y le va a robar, usted estuviera despierto, vigilante. Pero como no sabe, dice Jesús en su parábola, que estemos siempre alertas, vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora en que va a aparecer el Hijo del Hombre. No sabemos. Por eso es importante que podamos escuchar esta palabra y que esos despertadores espirituales ya tengan funcionamiento, que ya funcionen. Cámbiale las baterías. Si no sirve ese despertador, bótelo y cómprese uno nuevo. Estoy hablando de la espiritualidad del humano, hermano. Estoy hablando de la espiritualidad del creyente. Bueno, si usted tiene algún despertador que realmente lo está despertando y no sirve, bótelo, porque a lo mejor está llegando tarde a los lugares donde tiene que ir. Pero estoy hablando en la espiritualidad. Aquí Jesús en su parábola está hablando toda la espiritualidad. Todo está en la espiritualidad de la gente. Es importante. El sueño puede ser capaz de perder la capacidad de discernir los tiempos. Es cierto esto. En el tiempo que nosotros necesitamos estar discerniendo los tiempos, el sueño nos roba la capacidad de discernir el tiempo. Si usted tiene algo que hacer a las 8 de la mañana y pone el despertador a las 7:45, 7:50, créame que no le va a dar tiempo suficiente. No le va a dar tiempo suficiente para hacer lo que usted tiene que hacer. Tiene que extender 1 o 2 horas antes para poder tener el tiempo oportuno para llegar a las 8 al lugar donde usted tiene que ir. En nuestra vida diaria esto puede ser un problema. Ahora, en lo espiritual, el sueño es capaz de perder la capacidad de discernir los tiempos. Muchos creyentes hoy en día, en este preciso momento, están durmiendo espiritualmente y no disciernen los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Cuánto de nosotros pensamos que íbamos a estar ya por más de 5 o 6 semanas fuera de nuestros templos? Nadie. Y si no me equivoco, ni las guerras mundiales que ha habido han interrumpido las reuniones en las iglesias. Entonces es un problema de que haya personas en espiritualidad que estén durmiendo todavía. Estoy hablando de la espiritualidad. Y no se den cuenta de lo que los tiempos son. Que no se den cuenta de lo que realmente están discerniendo todos estos tiempos. ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Por qué es de que no nos podemos congregar? Todos estos son tiempos proféticos y la palabra nos habla de eso. Otra manera de no estar vigilantes, y lo voy a hablar públicamente y lo voy a decir así abiertamente. Otro estado de no ser vigilantes es una forma de sueño, perder, que puede ser también las rivalidades en las iglesias. Las rivalidades entre pastores, que tú tienes más, que yo tengo menos, que tu equipo de alabanza es diferente que el mío, de que yo les hago esto, de que tú no les das esto.
Escúcheme, hermano, todas estas cosas son importantes y son buenas, pero más importante es estar vigilantes a la espiritualidad en vez de estar peleando quién tiene la iglesia más bonita y quién tiene la iglesia más fellita. Alguien diga amén, por favor. Es importante saber estas cosas. Estos son sueños que nos quitan el enfoque, hermanos, de discernir los tiempos que estamos viviendo y que sabemos que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Pero hay muchas iglesias que viven en rivalidades. Hermanos dentro de las iglesias o fuera entre una y otra iglesia que viven con envidias, que viven con pleitos. Es importante estar discerniendo los tiempos. Todo esto, hermano, nos lleva a un adormecimiento carnal. Nos lleva a dormir, espiritualmente estoy hablando. Nos lleva a dormir y no realmente discernir los tiempos que estamos viviendo. Yo soy una de las personas que a mí me gusta ayudar a aquellos que no saben de alguna o de otra cosa, y me da mucha alegría cuando echan a andar algún proyecto que yo pude ayudar a echar a andar. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque no se trata de rivalidad, se trata de ser siempre vigilantes. Y el ser vigilantes, hermano, es no tener contienda con los demás, no estar pasando por dificultades. Todo esto, hermano, nos roba a nosotros el enfoque que realmente qué es lo que importa. Y lo que no nos importa es lo que muchos están haciendo, lo que realmente no interesa. Hacer riquezas en la tierra, hacer riquezas en esto, comprarme la mejor casa, comprarme el mejor carro. No digo que esto no sea bueno. No, esto es muy bueno, es necesario para nuestra vida diaria. Pero tenga cuidado de que ese sueño de tener la mejor casa, ese sueño de tener el mejor carro, le quite el sueño, y cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de Reyes en las nubes, se encuentre usted con ese sueño tan profundo que hasta dormido se va a quedar. Santo Dios, ayúdame, porque me van a desconectar aquí muchos hermanos. Es tiempo de despertar y de realmente hacer lo que importa que nuestro Señor nos demanda hacer. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda hacer? Amar, confraternizar, buscar, invitar la presencia del Señor. Eso es lo que importa. No estar criticando una y estar criticando otra cosa. Lo que realmente importa es qué es lo que estamos haciendo para que ese despertador tenga suficientemente carga o tenga batería suficiente para que nos despierte del sueño. Jesús lo habló de esta manera y él dijo claramente: tienen que estar vigilantes. Y el problema es que no muchos vigilan. No muchos vigilan. Y cuando no vigilamos, cuando no somos vigilantes, cuando no el sueño nos está ganando a discernir los tiempos. Mire, muchas de estas cosas tienen que ver con que nosotros tengamos que ayudar a que nuestra generación crezca más y más. Muchas veces a nosotros como padres, del sueño tan profundo que tenemos, estamos hablando sueños emocionales, estamos hablando más que nada del sueño espiritual, porque estamos hablando de la venida de Cristo. Estamos hablando de que por el sueño tan profundo que tengo, mi hijo creció y nunca me di cuenta porque no tomé el tiempo suficiente para estar con él. El Señor nos ha demandado muchas cosas. Y voy a entrar a la segunda fase de esto. Quiero entrar a la segunda fase. El Señor nos demanda muchas cosas y vamos a ir a leer Mateo 24. Vamos a continuar la lectura del capítulo 24. Empezamos con el versículo 43 y 44. Ahora vamos a ir con el versículo 45.
téngame paciencia, de todas maneras, no, pues no va a ir a ningún lado. Se lo digo con mucho amor. Disneyland está cerrado, hermanos. Todo está cerrado. Téngame paciencia ahí. Mateo capítulo 24, versículo 45. Disculpe mi garganta también. Dice de esta manera: ¿quién es el criado fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa? I'm going to read it again. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa? Escuche, para darles de comer a su debido tiempo. Dichoso, versículo 46, dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Versículo 48. Pero si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con los borrachos a comer y a beber, el día que menos lo espere y a la hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Estoy leyendo en mi versión, a lo mejor tú tienes una versión diferente. Hablaba hace un momento antes de entrar a esta segunda fase del capítulo 24 de Mateo, versículo 45 en adelante. Es de que estábamos hablando que nos enfocamos más en las cosas que no tienen importancia que en la espiritualidad que realmente es importante. Esta parábola nos habla en referencia de la misma situación, siguiendo, animando a que estemos preparados. Esta segunda escritura en esa parábola nos habla y nos dice: aquel amo que le está dejando la casa encargada, el criado que le está dejando la casa encargada el amo, si se va, entonces el criado puede decir mi amo se acaba de ir y no regresará pronto, porque a lo mejor agarre tráfico, porque a lo mejor por ahí se le dio hambre y se metió a un restaurante a comer y se le pasaron las horas. Entonces voy a hacer lo que yo quiera, voy a maltratar aquí a esta gente, voy a maltratar esto y lo otro. Pero nunca sabe, en esta palabra que acabamos de leer, es a qué hora va a llegar el amo de esa casa. Y dice, y que va a ser triste que encuentre al criado maltratando las cosas, no dándoles el aliento y la ayuda adecuada que le dejó haciendo. Entonces será puesto con los hipócritas. Así dice la palabra en esta versión que yo leí. Aquí está hablando de un siervo que está recibiendo un puesto especial de confianza, del que será examinado cuando regrese inesperadamente el señor de la casa. ¿Quién sabe esto? Nadie lo sabemos. Si su conducta fuere la adecuada, sería honrado todavía más. Esto dice que la palabra dice que si fuera su conducta muy intachable, será bendecido aún más de la bendición que le dio. Pero si su comportamiento se torna negligente por pensar que la demora del amo es una excusa para abusar de su poder, maltratar a los demás y dedicarse a la vida de placeres, entonces se haría merecedor de un duro castigo. Vamos a ir para atrás al despertador una vez más, a decir: el sueño nos gana
el discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos decir: el Señor todavía no viene en su venida. Muchas de las veces podemos ser muy teólogos para decir: espérame, estas solamente son principios de dolores. Pero realmente nadie sabe, porque hace muchos años atrás también hubo guerras. Hace muchísimos años atrás también hubo pestes. Hace muchísimos atrás también hubo esto, también hubo lo otro. Y nos enfocamos a ese sueño que nos quita realmente lo que importa. Es de que no sabemos, porque la palabra dice que ni aún los ángeles del cielo saben a qué horas va a venir el Señor. Entonces comenzamos nosotros a ser negligentes en nuestra vida espiritual, negligentes con nuestra familia, negligentes en las cosas que realmente importan, a comenzar a abusar del poder que el Señor nos dio. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a cargo a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor le ha dado a cargo a usted? El Señor nos ha puesto como mayordomo de sus bienes. Pero si decimos: bueno, el Señor todavía no va a venir, yo voy a gastar y gastar y gastar los bienes que tengo. Puede ser económico, material, cualquier bien que usted, pero todo lo que tenemos proviene de Dios. La familia, la iglesia, el ministerio, nuestras finanzas o nuestra propia vida. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser negligentes a estas cosas? Pero sí sucede cuando hay un despertador que no sirve, cuando hay un despertador que realmente no está teniendo un funcionamiento adecuado y nos da sueño y nos quedamos dormidos, y pasan las horas y nos quedamos dormidos, y esto nos evita a nosotros y nos roba la atención de discernir los tiempos que estamos viviendo. Señor, ayúdame, Padre. Es importante esto, iglesia. Todos los que nos están mirando, no podemos ser negligentes en saber: es que el Señor todavía no viene. Esto va a pasar y va a pasar toda la normalidad. Si el Señor quiere, sí va a pasar y va a llegar toda la normalidad. Pero eso a mí no me da ninguna aseguranza de que el Señor no aparezca en esta noche. No por eso tengo que descuidar los bienes que el Señor me da por medio de esta parábola que habla sobre el criado negligente. ¿Qué es lo que realmente, cómo realmente estoy instituyendo mi familia? ¿Cómo que realmente estoy viviendo mi vida, mis finanzas, el ministerio que el Señor me ha dado, la iglesia que el Señor me ha dado? ¿Cómo realmente estoy yo en funcionamiento de todas estas cosas que se me ha dado a mí un cargo de mayordomía para todos los bienes del Señor? Alguien diga amén, alguien diga amén. Si no ponemos atención al despertador, el sueño se nos va a venir encima y puede que el Señor aparezca y nos quedemos dormidos. Pudiéramos caer que porque Dios ha tardado su venida, nos ocupemos en distanciarnos de los negocios de Dios. El Señor todavía no va a venir. Mira, mejor voy a ir y voy a vivir mis placeres, voy a hacer cosas a espaldas de mi familia, a espaldas del pastor, a espaldas de la iglesia. De todas maneras, cuando ya vea que hay un terremoto allá, cuando ya vea que hay una plaga acá, cuando ya vea que se levanta una nación contra nación, entonces me voy a poner a cuentas con el Señor. Pero todo está bien, es solamente una gripa, es solamente situaciones de gobierno. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la fuente donde venga esta dificultad que estamos pasando, no podemos pasar de largo, no podemos descansar y no podemos dejar que ese despertador no tenga las baterías suficientes que nos mantengan dormidos. Despiértate. Despiértate. Sería muy triste mirar nuestras iglesias llenas de personas, pero el enfoque jamás se restauró. Si después de esta situación de aislamiento, si después de esta situación que estamos viviendo, nuestra vida
espiritual no ha tocado un nivel más alto que cuando nos fuimos, hermano, entonces hay algo mal en nosotros. Hay algo mal en nosotros. Hay algo mal en cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros, sea yo o sea usted que nos está viendo, pudiéramos nosotros personificar el papel del siervo fiel y prudente o del malo. El regreso glorioso de Cristo y vivir esa espera de manera responsable. Por el contrario, podía pensar o pudiera decir: mi Señor tarda en venir, y entregarse a una vida inconsciente de injusticias y de desenfrenos. El mensaje de este siervo fiel es clarísimo. El retraso de la llegada del Señor no debía hacer temblar la fe de los creyentes, sino que estos tenían que vivir en una actitud de vigilancia activa todo el tiempo, cumpliendo de manera inteligente y prudente la misión que habían recibido cada uno de ellos. Es estar vigilantes.